Buen día, mis queridos alumnos de séptimo. Espero que se encuentren muy bien. Hoy día vamos a ver nuestra clase número 2, cuyo objetivo es analizar aprendizajes descendidos del año anterior. Bien, algunos de los aprendizajes los vamos a analizar. En este caso solamente vamos a ver, ¿no es cierto?, el aprendizaje, eh, el objetivo de aprendizaje número 8, que dice resolver problemas rutinarios y no rutinarios que involucren adición y sustracción de fracciones propias, impropias, números mixtos o decimales hasta la milésima, que fue uno de los objetivos que yo pude observar, ¿no es cierto?, en la evaluación de diagnóstico, que tuvieron un poquito mayor de dificultad, porque existieron más preguntas de parte de ustedes, ¿no es cierto?, en función a este objetivo del año pasado. Las habilidades que ustedes tienen que adquirir, ¿no es cierto?, es resolver problemas aplicando una variedad de estrategias, como la estrategia de 4 pasos, entender, ¿no es cierto?, planificar, o sea, quiere decir el plan de acción que yo voy a llevar a cabo, hacer, ¿no es cierto?, este plan, llevarlo a cabo, eso significa hacerlo, y luego comprobar. Comprender y evaluar estrategias de resolución de problemas de otros. ¿Qué quiere decir esto? Que supongamos, ¿no es cierto?, Pedrito, por decir un ejemplo, lo hizo de distinta manera, pero Pedrito y Carla, ¿no es cierto?, llegaron al mismo resultado. Entonces, la diferencia fue en el proceso. Por eso yo tengo que tener la capacidad, ¿no es cierto?, de comprender y evaluar qué proceso hizo mi compañero, ¿no es cierto?, pero que fue distinto el proceso en sí, pero el resultado fue el mismo que yo obtuve. Entonces nos pasamos a las fracciones propias. Observa la siguiente fracción y contesta. 3/4. Recuerda, ¿no es cierto?, que el número que va arriba se llama numerador y el número que va abajo denominador. Y estas dos partes forman una fracción. Entonces, primero que nada, si a mí me están hablando de fracciones propias, acá yo observo 3/4, mi denominador va a ser más grande que mi numerador. Entonces, acá dice convertir un número mixto en una fracción impropia. Ahora ya nos pasamos a las fracciones impropias. Cuando hablamos de números mixtos, yo tengo, ¿no es cierto?, que traspasarlo a una fracción impropia. ¿Y de qué manera se hace esto? Si yo puedo observar, acá tengo mi número mixto, que sería 2 enteros, 5 septos. Bien, la parte entera y acá está mi fracción. Entonces, ¿de qué manera yo puedo traspasarlo a una fracción impropia? Acá están los pasos. Primero, multiplicar el denominador por la parte entera, el número grande, ¿no es cierto? Entonces yo multiplico 2 por 6. ¿Cuánto me daría? 12. Y a ese resultado que yo acabo de obtener le voy a sumar, ¿no es cierto?, el de arriba, o sea, el numerador. 12 más 5, ¿cuánto me daría? 17. Y ese resultado que yo acabo de obtener va a ser mi nuevo numerador. Y mantengo el mismo denominador que estaba a un principio. ¿Y cuál es el que estaba a un principio? El 6, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, yo voy a mantener el 6. ¿Bien? Y de esa manera yo traspasé, ¿no es cierto?, un número mixto a una fracción impropia. Fracciones con un mismo denominador. Cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, o sea, el de abajo, ¿no es cierto?, es mayor la fracción que tiene mayor numerador, o sea, el número que va arriba. El ejemplo que yo tengo, 5 octavos y 3 octavos. Ambos denominadores son iguales, pero ¿cuál de los dos es más grande? El que tiene mayor numerador, o sea, 5 octavos va a ser más grande, ¿no es cierto?, que 3 octavos. Al ladito, fracciones con el mismo numerador nuevamente. Cuando dos fracciones tienen el mismo numerador, disculpen, no es igual que la de anterior, ¿no es cierto? Porque anterior era denominador y acá estamos hablando de numerador. Cuando dos fracciones tienen el mismo numerador, es mayor la fracción que tiene menor denominador. Entonces yo observo, tengo un medio y al lado tengo un sexto. ¿Qué es lo que es igual ahora? El numerador. Pero ¿cuál va a ser más grande? La que tiene menor denominador. En este caso, entonces, un medio va a ser más grande que un sexto. Bien, acá yo tengo fracciones, ¿no es cierto?, que están representadas de manera pictórica, ¿no es cierto? Y acá está la fracción 11 octavos, 11 es la parte, todo, ¿no es cierto? ¿Son todos o son solamente las partes que están pintadas? Son solamente, ¿no es cierto?, las partes que están pintadas. Y el denominador es la parte en que se va a dividir, ¿no es cierto?, esta figura. Por eso yo utilizo dos figuras, porque cada figura, ¿no es cierto?, la reparto en 8 partes iguales, pero
tengo que pintar 11. Entonces, una me va a quedar completa, que va a ser mi parte entera, 1, ¿no es cierto? Y en la segunda, ¿no es cierto? ¿Cuántas pinté? 3. Entonces, por eso me queda 3 octavos. Me quedaría un entero, 3 octavos. 3, ¿no es cierto? 3 pintadas de 8. Acá exactamente lo mismo, 9 cuartos. Entonces yo tengo que hacer 3 veces, ¿no es cierto?, una figura, dividirla en 4, y la primera figura la pinto entera, 4, luego la otra, ¿no es cierto?, ya llevaría 8, pero me falta una, porque son 9 de 4. Entonces la tercera figura voy a pintar una sola. Entonces, si yo observo, 2 pintadas, 2 enteros. Y mi fracción, ¿no es cierto?, con la última figura, que sería una pintada de 4, un cuarto. Y la tercera, exactamente lo mismo. Escribe 2 octavos en su mínima expresión. Cuando a mí me están entregando una fracción, ¿no es cierto? Y me dicen en su mínima expresión, esto quiere decir que yo la tengo que simplificar, achicarla lo más que pueda. ¿Y cómo la voy a achicar? A través de la división. Entonces, si yo tengo 2 octavos, voy a buscar un dígito que me alcance de manera exacta, ¿no es cierto? Que no me sobre nada, tanto arriba como abajo. Entonces, ¿cuál yo utilicé? El 2. El 2 en el 2, ¿cuántas veces me cabe? 1. Y ahora el 2, porque se utiliza el mismo, ¿no es cierto? En el 8, ¿cuántas veces me cabe? 4. Entonces, ¿cuál es la fracción más pequeña que yo pude obtener? Un cuarto. ¿Bien? Entonces ahora yo acá le anoté amplificar. Amplificar quiere decir que es agrandar, ¿no es cierto?, una fracción. Y es lo contrario. Entonces voy a utilizar la multiplicación. Y utilizo un número cualquiera, ¿no es cierto?, y multiplico tanto el de arriba como el de abajo por el mismo dígito. Entonces, esta fracción, ¿no es cierto?, la que yo voy a amplificar con la del resultado ya amplificado, esas dos fracciones son equivalentes, bien, son iguales, como las mismas que yo acabo de obtener acá, ¿no es cierto? La del principio y luego la simplificada también son fracciones equivalentes. Quiere decir que son iguales. Suma y resta de fracciones de igual denominador. Entonces acá hay un ejemplo de adición y acá hay un ejemplo de sustracción. Si yo tengo dos fracciones, ¿no es cierto?, que están siendo sumadas, mantengo el denominador porque es igual. ¿Qué es lo que yo voy a, ¿no es cierto?, a sumar, ¿no es cierto? Van a ser los numeradores. Y por ende la sustracción es exactamente lo mismo. Si los denominadores son iguales, lo voy a mantener. ¿Y qué es lo que voy a sustraer? Los numeradores. Suma y resta de fracciones con distinto denominador. Entonces, cuando son de distinto denominador, yo tengo que sacar mínimo común múltiplo. Bien, entonces yo saco mínimo común múltiplo entre los dos dígitos de abajo, el cual me daría 12. Y acá lo fuimos haciendo por separado. ¿Por qué por separado? Porque si ustedes se pueden dar cuenta, primero, ¿qué es lo que hice? Amplifiqué esta fracción por 2 y acá también la amplifiqué, pero por 3, a fin de que ambos resultados de los de abajo, ¿no es cierto?, me dieran el mismo. 12 y 12. 6 por 2, 12, y 4 por 3, 12. Y como los de arriba también, ¿no es cierto?, los multipliqué, coloco su resultado. Entonces ahora, ¿qué es lo que yo voy a mantener? Lo que es igual, o sea, el 12. ¿Y qué es lo que voy a sumar? Los numeradores, lo de arriba. Bien, y para la sustracción es exactamente lo mismo. Se puede hacer de esta manera o utilizando una tablita donde yo coloco los dos denominadores. Y después voy sacando, ¿no es cierto?, dígitos al lado derecho que me alcancen hasta que en esa tablita queden a 1 y luego los resultados que están en el lado derecho los multiplico entre sí. Y trabajo con la primera fracción y luego con la segunda. Es un proceso un poquito más largo, pero es exactamente lo mismo. Multiplicación de fracciones. Siempre se multiplican hacia el lado, numerador con numerador y denominador con denominador. Bien, la división de fracciones. Yo no puedo dividir una fracción. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? La primera la dejo exactamente igual, como en este caso, ¿no es cierto? 2/3 la dejé exactamente igual. El signo de división lo voy a cambiar por un signo de multiplicación. Y la segunda fracción, que en este caso sería un cuarto, ¿no es cierto?, la voy a invertir. Si ustedes se fijan, yo la invertí acá, por los colores. Bien, entonces, ahora, como ya invertí la segunda, multiplico simplemente hacia el lado.
Adición y sustracción de decimales. Lo que yo tengo que considerar no es si el decimal es más largo o es más pequeño, ¿no es cierto? El orden de la coma. Y voy a realizar la adición, ¿no es cierto? O la sustracción de manera común y corriente. Y en el resultado simplemente, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a bajar la coma. La única diferencia, niño, está aquí como en el segundo ejemplo. Si aquí yo, ¿no es cierto?, los anoté por orden de la coma, pero yo no le puedo quitar a la nada, ¿se fijan? Entonces yo tengo que colocar ceros, porque no le puedo quitar a la nada. Y ahí recién yo puedo, ¿no es cierto?, hacer la sustracción de manera común y corriente, y luego en el resultado, ¿no es cierto?, voy a bajar la coma. Multiplicación de decimales. Se multiplican de manera normal. Cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un número decimal que está siendo multiplicado por un natural, voy a hacer la multiplicación y luego, ¿qué voy a hacer? Bajar simplemente la coma. La coma estaba ahí, ¿no es cierto?, entre el 6 y el 4, ahí, entonces yo la bajo en el resultado simplemente. Ya, y acá, cuando yo tengo, ¿no es cierto?, un número decimal multiplicado por otro decimal, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo multiplico de manera común y corriente. Luego, ¿qué es lo que yo voy a contar? En los dos, ¿no es cierto?, en los dos factores, que son los dígitos que están siendo multiplicados entre sí, voy a multiplicar cuántos dígitos hay después de la coma. Uno y 2 en el primer factor. En el segundo factor, uno. Entonces hago un total de 3, ¿no es cierto? Y me voy a ir a mi resultado y de derecha a izquierda me separo 3 espacios. Uno, 2 y 3. Y ahí iría la coma. Bien. Entonces, mis niños, espero que esto haya quedado claro. Consultas o dudas, ustedes ya saben, a través de mi WhatsApp o de mi correo. O le consultan también a la tía Bárbara si algunos no me entendieron. ¿Ya? Ahora, lo que yo necesito es que ustedes trabajen en su texto, en este, ¿no es cierto? No en el cuaderno de actividad, en este, la página número 10. Y por favor, en lo que dice, activo lo que sé. ¿Bien? Ahí yo necesito que ustedes trabajen, no copien del solucionario porque no es la idea, no somos calculadoras, si usted me manda un resultado, yo le decir, a ver, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo lo obtuvo? Porque ni yo puedo sacar un cálculo así, ¿ya? Entonces, por lo tanto, me hace el desarrollo y si no lo entiende, me dice y yo ahí o la llamo, un videollamada, un video, ahí le voy a explicar de una u otra manera. ¿Bien? Espero mis niños entonces que se encuentren muy bien. Besitos, cuídense mucho.